Vamos a comenzar, gente, ¿sí? Porque acho que o povo não vai entrar, ou vai entrar depois. Nosotros habíamos visto la semana pasada las fases, ¿verdad? Vimos la semana pasada, Sí, ¿sí? exactamente. Las tres fases, ¿verdad? La parte del planteamiento, que es la fase conceptual, la parte metodológica y también la parte empírica, ¿verdad? Que es la parte donde están los resultados. Hoy vamos a ver la parte de algunos aspectos de la investigación que también estuvimos viendo, pero vamos a repasar y después vamos a hacer la unidad 3, 4 y tengo otro material para ustedes que voy a compartir. Bueno, cuando hablamos de investigación científica, tenemos que entender de que siempre que hacemos una investigación vamos a buscar de alguna manera solucionar algo. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? Cuando decidimos hacer una investigación científica, es buscar de alguna manera solucionar algo o por lo menos tratar de paliar de alguna manera, ¿verdad? Por eso les decía que siempre que hacemos algo, tenemos que hacer porque queremos saber y porque queremos aportar algo. Entonces siempre vamos a tener una pregunta al cual tenemos que responder a través de los procesos que utilizamos en metodología. Dentro del proceso de investigación hay 5 partes que tenemos que entender. Primero es la realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Dónde estamos instalados? ¿Con qué vamos a trabajar? Por ejemplo, en nuestro caso estamos dentro de San Jacinto y tenemos que saber con qué clase de gente vamos a trabajar, qué tipo de investigación podemos hacer, quiénes van a ser la población al cual le vamos a encuestar, le vamos a entrevistar, le vamos a hacer la pesquisa. Luego tenemos que interpretar esa realidad, si se adecua o no a lo que nosotros queremos hacer, si va a ser factible, porque muchas veces tenemos la idea de querer hacer algo, pero no podemos porque no se presta justamente a realizar la investigación. La tercera parte es el proceso, es la teoría. Tenemos que saber qué hay de material sobre el tema que elegimos, sobre lo que ya hemos investigado, ¿verdad? Para que podamos tratar de enfocar de una manera distinta. Tratar de concretar todo lo que podemos dentro de ese proceso. Y por último, es la creación de un nuevo conocimiento que ya viene a ser a través de la conclusión. O sea, todo esto está englobado de alguna manera, por eso ven acá que están unidos a través de las flechas, porque tenemos una realidad, hay que interpretar, ver la parte teórica, la parte bibliográfica, tratar de concretar lo que estamos haciendo y obtener un nuevo conocimiento que sería la respuesta, ¿verdad? Al problema que nosotros estamos investigando. Hay varios tipos de investigación dentro del proceso. Las más grandes o lo que nosotros podemos ver primeramente es la investigación pura y la investigación aplicada. Dentro de estas dos investigaciones existen otra vez otros procedimientos, o sea, cómo nosotros vamos a llevar a cabo la investigación. Y por eso dice que se agrupa en 3 dimensiones. La investigación documental, la de campo y también la experimental, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar todas juntas, va a depender mucho del tamaño de la investigación, o podemos trabajar de manera independiente cada una de ellas. O sea, no hay problema ese. Una investigación puede ser pura, puede ser documental y puede ser experimental. También puede ser aplicada, puede ser de campo y documental, por ejemplo. O sea, se pueden trabajar juntas estos procedimientos.
Luego tenemos acá, como podemos ver el cuadro donde dice que la investigación de acuerdo al objetivo va a ser aplicada o pura. Vamos a ver qué es aplicada y qué es pura enseguida. Y el procedimiento puede ser de campo, documental, experimental, ¿verdad? Va a depender mucho de qué es lo que estamos investigando nosotros. La misma cosa con la investigación pura, que también puede ser una de estas tres. ¿Alguien me puede ayudar, me puede decir qué entiende por investigación pura? Pô, aí no material está falando que é uma investigação que é destinada exclusiva para buscar o conhecimento. Sí. ¿Qué quiere decir eso, Giara? Eu entendo que, como está falando, a pessoa está em busca de conhecimento. Talvez não vai resolver o problema, mas vai conhecer o problema. Muy bien. Va a crear una nueva teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hablamos de una investigación pura o teórica, como dice ahí arriba, justamente viene de teoría, esta investigación lo que busca es tratar de obtener un conocimiento nuevo. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar una teoría nueva. O sea, no es que vamos a descubrir algo, sino que vamos a dejar plasmado un documento en donde esté escrito lo que hemos investigado. Por eso muchas veces hacemos un análisis o una investigación y hacemos solamente la revisión literaria, le llaman en portugués, ¿verdad? ¿Sí? Sim, Entonces, en este caso hablamos de la investigación teórica o también le podemos llamar investigación pura. Luego tenemos la investigación documental, que viene a ser justamente todas las respuestas a los documentos que nosotros estamos investigando. Y hay una serie de materiales que sirven como documento. Normalmente nosotros tenemos una idea de que documentos solamente son libros, ¿verdad? O revistas. Sin embargo, todo lo que a mí me sirve dentro de mi investigación para ampliar el conocimiento que yo estoy descubriendo es un documento. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los diarios, los periódicos, jornal le dicen en portugués, ¿verdad? Que son las revistas impresas también, los folletos, los trípticos, todos esos documentos que hacen las publicidades de las empresas, los afiches también son documentos, películas, vídeos, los programas televisivos, de radio, algunas grabaciones que estamos haciendo, mapas, cartas, toda la parte estadística. O sea, cualquier material que a mí me sirva para ampliar el conocimiento que yo estoy obteniendo es un documento, no solamente los libros. Después tenemos la investigación de campo, que es justamente la investigación en donde tenemos que buscar información, recoger, recabar, tratar de obtener la mayor cantidad de información sobre nuestra investigación. Y dentro de esta investigación se realizan de dos maneras. Primero es la observación y el otro es la interrogación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que observar, tenemos que mirar lo que nosotros queremos investigar. Por eso dice el primer punto que hay varias formas de observar, depende mucho del grado en que nosotros estamos realizando la investigación, ¿verdad? Entonces la vez pasada vimos que hay observación directa, indirecta, participativa, no participativa, individual, colectiva, va a depender mucho del tipo de investigación que estamos realizando. Entonces, la mayor parte del conocimiento que nosotros obtenemos de una observación puede ser con la participación. Entonces nosotros tenemos que mirar el entorno, ver qué es lo que queremos investigar y tratar de ampliar nuestra información. Y la otra pregunta que tenemos que, o sea, el otro paso que tenemos que hacer dentro de la investigación de campo es justamente las preguntas, es la interrogación. Nosotros tenemos que preguntar todo. Y ahí tenemos ejemplos, valga la redundancia, por ejemplo, cuando nos vamos a una ciudad, a una zona rural o a una colonia indígena, tenemos que preguntar primero sobre las percepciones. ¿Qué les parece esto? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la creencia de estas personas? El sentimiento, qué es lo que le motiva, las ideas, los planes, las posturas, todo lo que nosotros necesitamos saber.
Pregunto, ¿alguien participó de la charla de motivación de la compañera del segundo semestre Não, eu não estos participei. días? ¿No? Não, eu infelizmente No, bueno. Ella estuvo hablando, yo estuve participando, ella estuvo hablando justamente de la motivación y preguntó, ¿qué es lo que a nosotros nos motiva? Y a cada uno le preguntó, ¿verdad? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le inspira como alumnos de medicina? Entonces, cada uno tiene una respuesta. Y normalmente las respuestas no son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, lo que le motiva a Patricia y a Evanio es totalmente distinto la motivación de Giara y de su marido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada persona es diferente, entonces las respuestas van a ser diferentes. Entonces, lo que Isidoro y Giara tienen como motivación no va a ser igual a la motivación de Daniel ni de Amanda. Entonces, hay que preguntar, hay que saber lo que uno siente, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno cree? ¿Cuál es la idea o cuál es el sentimiento que tiene? Entonces, esas son informaciones que solamente vamos a saber cuando preguntamos. Yo no puedo saber la motivación de Amanda si es que yo no le pregunto. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que le motiva a una persona y solamente puedo saber cuando preguntamos. ¿Está? Hay cosas que no podemos responder sin hacer una pregunta. Entonces, es bueno que cuando hacemos una investigación tengamos que preguntar todo. Puede hacer de una manera de una entrevista, se puede hacer a través de una encuesta, va a depender mucho de cómo hagan la investigación, ¿verdad? La pregunta que nosotros tenemos que hacer tiene que ser preguntas directas para que podamos entender la respuesta. No podemos hacer preguntas que la persona no pueda contestar y eso no nos va a ayudar. Entonces hay que tratar de redactar de alguna manera las preguntas para que sean fáciles de responder y también para que las personas se sientan cómodos en responder nuestras preguntas. Porque hay preguntas que no es necesario preguntar y tampoco no es bueno responder porque las personas no se sienten cómodas en responder ese tipo de preguntas. También hay que entender de que si una persona no responde una de las preguntas, también es una forma de estar aportando algo al conocimiento que nosotros estamos buscando. El silencio también es una respuesta, ¿sí? La vez pasada creo que hemos compartido, el que calla otorga, ¿verdad? Muchas veces decimos, o el que calla consiente. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente vamos a estirar al lado de la respuesta que nosotros queremos si esa persona se calla. Y normalmente cuando hay una pregunta dentro de una sala de clase, muchas personas no participan porque no quieren quedarse mal con el compañero o porque no quieren crear ninguna intriga, entonces prefieren callarse. Pero ese silencio también es una respuesta. Entonces hay que entender de que todas las maneras que nosotros estamos observando sirven para ampliar nuestra investigación. Entonces la respuesta que te dan las personas y las respuestas que no dan también son informaciones que nos van a servir a nosotros. Luego tenemos la experimental, que ya es otro tipo de investigación. Lo que busca es manipular una variable para tratar de demostrar su resultado. Por ejemplo, cuando hacemos un experimento y queremos que salga el resultado que nosotros buscamos. ¿Alguien recuerda alguna vez en el colegio, en la escuela, los colores primarios, secundarios? mais verde, amarelo e vermelho. Não, azul, vermelho e amarelo. Acho que é as primárias, né? Algo así, ¿verdad? ¿Qué É. pasa? Cuando empezamos a combinar los colores primarios, salen los colores secundarios, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Cuando empezamos a experimentar, a combinar por primera vez esos colores, no siempre salía el color que queríamos, ¿verdad? No podíamos, por ejemplo, encontrar el color verde porque no teníamos la cantidad de color suficiente para mezclar. Entonces, ¿qué hacíamos? Volvíamos a repetir ese experimento hasta obtener el color verde que queremos, ¿verdad?
Y bueno, esa es una investigación experimental cuando volvemos a experimentar y tratar de encontrar la respuesta que nosotros estamos buscando. Entonces, tenemos que entender que este experimento va a ser manipulable. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a manejar nosotros, así como los colores primarios, mezclamos el color azul con el rojo, o azul con el verde o con el amarillo y sale otros colores, ¿verdad? El rojo con el amarillo, por ejemplo, hasta que salga el color naranja. Entonces empezamos a mezclar, a experimentar hasta que obtengamos ese resultado. Por eso dice acá que es manipulable, se puede manejar este tipo de experimento. Habíamos visto que hay tres tipos de investigación o tres funciones que cumplen, o sea, del por qué se hace una investigación. Las tres funciones lo que hace es ayudar a que nosotros podamos mejorar un conocimiento que no tenemos o que queremos tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de las funciones, tenemos que saber que estamos hablando de una función descriptiva, de una función predictiva y de una función explicativa. Entonces, cuando hacemos una investigación, estas tres funciones tienen que cumplir. Primero, nuestra investigación tiene que describir. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tratar de hablar del tema que estamos hablando, describir paso por paso para que la persona que lea mi investigación entienda de qué estoy hablando. Por ejemplo, acá dice una investigación sobre psicología, habla del trastorno de la personalidad. Entonces, una persona que no entiende de psicología o que no es profesional en el área, no va a entender cuáles son los síntomas de una persona que tenga un trastorno. O a lo mejor va a conocer, pero de una manera eh, muy baja, muy reducida. Entonces, cuando lee mi investigación, él se va a enterar de qué es el trastorno de la personalidad, cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias. Entonces, la primera función que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra investigación es la función descriptiva. ¿Está claro? Hola, ¿están ahí? Sí, Bueno, Sí, ahora sí, 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 muy estamos bien, aquí. Isidoro. Estamos apareciendo ahí. Ahora, la otra función es la predictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que prever ciertas situaciones dentro de nuestra investigación para que podamos obtener un conocimiento relacionado al tema. Acá dice, el conocimiento tiene un carácter predictivo cuando el conocimiento de un fenómeno permite prever lo que ocurre con otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos hablando del trastorno de la personalidad, tenemos que tratar de describir algunas maneras para que puedan predecir esa enfermedad. Entonces, tratar de que la persona que lee primero se esté informando y segundo también para que pueda entender de que si hace algo de alguna manera distinta o si sufre alguno de esos síntomas, puede ser que tenga un trastorno. Entonces hay que tratar de unir las tres funciones, describir, predecir y explicar, que es el tercero. En este caso, en la tercera función, aparte de predecir, lo que nosotros tenemos que tratar de hablar es explicar qué es lo que pasa dentro de mi investigación para que podamos aprovechar mejor la situación, ¿verdad? Dice, explicar supone mucho más que predecir. Establecer cuáles son las causas de los fenómenos, o sea, por qué una persona tiene un trastorno, cuáles son las consecuencias. Entonces, una persona que no es del área de la salud, no es psicólogo o no entiende de psicología, al leer mi investigación se va a enterar del procedimiento, de los síntomas, cómo puede prevenir y cómo se puede sanar. Entonces, en un material nosotros tenemos las tres funciones. Por eso que es bueno leer los materiales siempre que sean provenientes de fuentes realmente fidedignas, ¿verdad? O fuentes realmente que tengan un aporte científico. En las páginas de internet normalmente encontramos muchas investigaciones, pero no estamos seguros de si realmente son investigaciones que valen la pena leer.
Porque hoy en día sabemos que hay muchas noticias falsas, entonces de repente en vez de crear información, crea confusión. Es lo que estamos pasando hoy en día con este virus. Hay mucha información por todos los lados, hay muchas investigaciones, pero no sabemos si es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Es Fake mejor no... news. Sí, muy bien, Daniel, ese mismo es el nombre. Entonces, no sabemos si es verdad lo que están diciendo. Nosotros que estamos en un nivel superior, digamos, en el área educativa, en la parte de conocimientos, podemos diferenciar cuándo una noticia es real y cuándo no. Pero imagínense esas personas que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, que no tienen la preparación para identificar, simplemente se dejan llevar por esas noticias falsas, por esas investigaciones. ¿Y qué hace? En vez de ampliar el conocimiento, lo que crea es un miedo. La gente ya empieza a hablar y cuenta como si fuera que eso es verdad. Pasa eso, ¿verdad? Entonces la gente cree algo que no existe y empiezan a decir que hay que tomar agua, que hay que tomar café, que hay que tomar limón, que hay que tomar agua caliente, que no sé qué. Entonces no sabemos si es verdad porque la gente va inventando. Y hay mucha gente que se deja llevar por eso. Entonces, cuando yo hago mi investigación, tengo que entender de que mi investigación tiene que cumplir las tres funciones, ¿verdad? Se tiene que describir, tiene que predecir y tiene que explicar. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. Bueno, Bem, entonces ahora, Bem, ahora estamos hablando del enfoque que podemos darle a nuestra investigación. Hay dos o tres, inclusive hay más tipos de enfoques, pero lo que nosotros normalmente vemos dentro de las investigaciones que hacemos son los enfoques cuantitativo y cualitativo. En estadística o en bioestadística nosotros sabemos que cuando hablamos de una variable cuantitativa, son las variables que nosotros le podemos dar números, que podemos medir, que podemos contar. ¿Recuerdan? Por ejemplo, cuando yo quiero estudiar la edad de un cierto grupo de personas, quiero saber la altura de mis compañeros, quiero saber el tiempo que dedican al estudio, entonces todo es variable cuantitativo, se pueden enumerar. Y las variables cualitativas son las que no podemos medir a través de los números. Entonces, por ejemplo, preferencia por asignaturas, qué alimentos consumen más, qué color les gusta, o sea, son opciones que podemos hacer dentro del enfoque cualitativo. Y también está el enfoque mixto, que es cuando hacemos una investigación y puede ser al mismo tiempo cuantitativo y cualitativo. Dentro del enfoque cuantitativo, tenemos que entender que primeramente vamos a hablar de un problema concreto, delimitado y específico. Por ejemplo, yo quiero saber la edad de ustedes. En este caso voy a hacer una investigación dentro de la sala de clases de los alumnos del tercer semestre. Entonces estoy hablando de la edad de los alumnos del tercer semestre. Entonces estoy hablando de algo concreto, bien específico y bien delimitado. ¿Sí? Yo no quiero saber de otros, yo solamente quiero saber la edad de los alumnos del tercer semestre. Entonces, la hipótesis surge ante la recolección y el análisis de datos. Yo tengo que preguntarle a cada uno de ustedes cuántos años tienen para saber. El procedimiento que voy a utilizar va a ser un procedimiento estándar, o sea, las preguntas va a ser igual para todos, porque a cada uno le tengo que preguntar cuántos años tienes. Por ejemplo, le voy a preguntar a Giara, ¿cuántos años tenés? Le voy a preguntar a Evanio, ¿cuántos años tenés? Le voy a preguntar a Daniel, ¿cuántos años tenés? O sea, a todos le voy a hacer la misma pregunta. Por eso dice que el procedimiento es estándar. Los resultados se interpretan fácilmente, ¿verdad? Porque a la hora de ir tabulando o de preparando la tabla, automáticamente nosotros nos damos cuenta cuál es la respuesta que más los alumnos me dieron. Por ejemplo, puedo hablar de una edad de 30 años, entonces la mayoría tiene 30 años. Fácilmente uno puede detectar. También lo que busca este enfoque es tratar de utilizar el razonamiento deductivo.
¿Qué quiere decir eso? Tratar de partir de algo general y bajar a algo particular para que podamos entender lo que estamos haciendo. Entonces, si yo veo que en UNASUR hay un promedio de jóvenes de más o menos 300, 400 alumnos y todos tienen una faja etaria de 30 años, me imagino también de que dentro del tercer semestre la mayoría de los alumnos van a estar dentro de los 30 años. Entonces, eso es analizar de manera deductiva la investigación que yo estoy realizando. Entonces, partimos de algo general y llegamos a algo particular. Esto que ven acá es justamente el proceso de una investigación cuando tiene enfoque cuantitativo. Primeramente hablamos de la idea, de qué es lo que queremos investigar, planteamos el problema, revisamos toda la parte literaria, escribimos el marco teórico, ¿verdad? Que son los temas en el cual yo voy a investigar, cuál es el alcance de mi investigación, a quiénes le voy a investigar, cuál va a ser mi población. Voy a definir la hipótesis con la cual voy a trabajar, voy a elaborar el reporte de resultados, o sea, cómo voy a obtener las respuestas, voy a analizar los datos, voy a recolectar esa información, voy a seleccionar la muestra en el caso que sea un tamaño muy grande, y al revés le dije. Entonces, primero el diseño, perdón gente, y luego definir la muestra con cuántas personas vamos a trabajar. Luego voy a recolectar el dato, voy a analizar y por último voy a presentar el resultado. Les pregunto algo. Si yo necesito saber, por ejemplo, la edad de ustedes, ¿es necesario trabajar con muestra? Acredito que não, porque não é só uma pergunta para descobrir a idade. ¿Cómo? No caso, você quer saber se fosse para saber a nossa idade, se ia precisar de Yo quiero, yo quiero trabajar solamente con el curso de ustedes, con el tercer semestre. Pregunto, ¿es necesario que yo tome una muestra del grupo para hacer mi investigación o no? Acredito que não. Uma amostra? Uma amostra? Uma amostra. Precisa pegar uma amostra da turma para fazer a investigação? Se for para descobrir a idade, penso que não. No, bueno, atiendan una cosa. Siempre cuando nosotros investigamos algo tenemos que saber el alcance, ¿verdad? ¿A cuántas personas vamos a investigar? En el caso de ustedes, en más o menos un promedio de 20, 30 alumnos. Entonces, fácilmente yo puedo trabajar con los 30 alumnos. Entonces, no es necesario tomar una muestra. Ahora, si yo tengo 300 alumnos, en el caso de todos los alumnos de UNASUR, ahí puedo tomar una muestra porque no voy a poder contestar o no voy a poder realizar las preguntas a las 300 personas. Entonces, la muestra va a depender mucho del tamaño de mi investigación. Entonces, si yo quiero investigar solamente la edad de ustedes dentro del curso, no es necesario trabajar con muestras. Ahora, si yo quiero saber la edad promedia de los alumnos de UNASUR, ahí sí voy a tomar una muestra de cada grupo para saber cuál es la edad promedio de los alumnos que frecuentan la UNASUR. Entonces, va a depender mucho del tamaño de mi investigación para que podamos trabajar con las muestras. Luego tenemos el enfoque cualitativo, donde lo que nosotros buscamos es tratar de plantear de una manera general la situación que se está dando. En este caso, las preguntas que nosotros vamos a hacer ya va a depender del razonamiento inductivo, va a ser al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a partir de una pregunta, de una premisa particular y vamos a inducir en algo o inferir, perdón, en algo. Cuando hablamos de un cualitativo no es necesario probar una hipótesis. La recolección de datos tampoco es estándar, no es igual, ¿verdad? Porque no van a ser las mismas preguntas lo que yo voy a analizar. Y también la parte estadística, no hay mucho interés porque normalmente las respuestas van a ser subjetivas. Entonces va a depender mucho, por ejemplo, de la sensación, de las emociones, de las anécdotas, de la vivencia que una persona está pasando. Entonces, cuando una persona está bien, fácilmente le podemos preguntar que nos va a contestar con 1000 gustos.
Pero cuando una persona está mal o tiene algún problema, te responde de una manera mala gana que no va a aportar mucho a tu investigación, ¿entienden? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una investigación de enfoque cualitativo, tenemos que tener en cuenta las emociones de las personas, también cómo se sienten a la hora de trabajar en una investigación, porque es diferente trabajar de manera cuantitativa y trabajar de manera cualitativa, porque acá no es una pregunta estándar, sino que es diferenciado, va a depender de la entrevista, de cómo yo le estoy abordando a las personas para que podamos obtener la información. Los resultados, en este caso, lo que se hace es tratar de discutir de alguna manera con las personas, ¿verdad? Y normalmente esta investigación cualitativa no es comparable, o sea, yo no puedo comparar uno con otro porque va a variar. Yo no puedo hacer una investigación, por ejemplo, en el curso de ustedes y preguntar cuál es la asignatura que más les gusta. Entonces, si yo pregunto en el tercer semestre, ¿cuál es la asignatura que más les gusta? Yo sé que toditos me van a responder metodología. Sin embargo, si yo pregunto en el primer semestre cuál es la materia o la asignatura que más les gusta, no me van a decir metodología. ¿Por qué? Porque quizás todavía no dieron, ¿sí? Porque todavía no me conocieron. Entonces, la respuesta van a ser diferente y yo no voy a poder comparar el primer semestre con el tercer semestre. Entonces, es distinta la investigación cualitativa cuando realizamos algo porque es mucho más subjetivo. El proceso es distinto. Siempre partimos de una idea, de un planteamiento, pero en vez de establecer la parte teórica, lo que hacemos directamente es trabajar, o sea, investigamos directamente, ya nos vamos al campo a buscar la información y empezamos a escribir nuestro dato o nuestro marco teórico de acuerdo a las respuestas que nos están dando. Luego tenemos la cuarta fase, que es la concepción del diseño, ¿verdad? Definir la muestra si es necesario, recolectar los datos, analizar los datos también, interpretar y por último elaborar el reporte que es la conclusión y el nuevo descubrimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que diferenciar en estos dos enfoques es el proceso. Acá tenemos 10 fases en el cuantitativo y en el cualitativo tenemos 9 fases. Pero algunos de estos es distinto, no son iguales todas las fases. ¿Está? Eso habíamos visto en la unidad 3. ¿Tienen alguna consulta o algo que quieran aportar en esto para que podamos pasar al otro? Uma parte eu teve. Pode prosseguir. Dale, vamos a seguir entonces. Este también vimos, ¿verdad? Etapas de una investigación científica. Normalmente va a depender mucho de la investigación o del tipo de investigación que estamos haciendo. Este es a modo de ejemplo algunas etapas que tenemos que tener en cuenta para realizar una investigación. Generalmente una investigación está compuesta por 5 partes grandes. Por ejemplo, en el primer punto tenemos el planteamiento del problema, el marco teórico, la formulación de la hipótesis y las variables con las cuales vamos a trabajar, la comprobación y el análisis y el informe de resultados. Eso es hablando de una manera general cuáles son las etapas de la investigación científica. Dentro del planteamiento del problema, lo que nosotros tenemos que tratar de redactar o describir es el objeto del estudio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que vamos a estudiar y por qué estamos haciendo eso? ¿A quiénes le vamos a investigar, verdad? Dice que el planteamiento debe ser preciso y específico. Como les decía hace rato, yo necesito saber la edad de los alumnos del tercer semestre de UNASUR, o sea, de una manera directa, bien específica
y bien concisa. Entonces no hay que dar muchas vueltas a la hora de plantear el problema. Hay que ser muy bien directo. En la parte 2, que es la segunda etapa de nuestra investigación, habla del marco teórico, que es la parte bibliográfica en la cual nosotros vamos a fundamentar nuestra investigación. Entonces, normalmente acudimos a algún libro o algún material bien específico sobre el área para que podamos fundamentar y le utilizamos a los autores para que puedan corroborar o, mejor dicho, demostrar lo que nosotros estamos diciendo a través de los escritos que ellos han elaborado. Luego tenemos la parte de la formulación de la hipótesis y la variable, en donde nosotros nos hacemos las preguntas y lo que queremos es tratar de demostrar si es verdadero o es falso. Por eso dice acá que hay que establecer la respuesta tentativa al problema. Entonces yo digo en mi hipótesis, los alumnos del tercer semestre tienen un promedio de 30 años. Es una suposición. ¿Cómo yo voy a demostrar eso una vez que yo termine mi investigación? Entonces yo puedo estar en lo cierto o puedo estar equivocado también. En este caso, lo que tenemos que tratar de saber bien es que siempre nuestra hipótesis tiene que ser algo personal y la respuesta tiene que ser de los encuestados, no tiene que ser una respuesta mía, porque si no es muy fácil hacer una investigación en donde yo ya tengo la respuesta. Yo tengo que dejar que las personas me respondan y de acuerdo a la respuesta yo voy a concluir mi investigación. Normalmente en una investigación yo suelo ver que los alumnos hacen y me dice, profesor, salió mal mi investigación. ¿Por qué les pregunto? Porque no comprueba mi hipótesis. Y la investigación no tiene que probar tu hipótesis. Puede probar o puede demostrar que no es así. Entonces lo que uno tiene que saber es que cuando uno se hace una pregunta, tiene que esperar la respuesta de las personas. Yo no puedo concluir antes de que las personas me respondan porque puedo estar equivocado. Y la respuesta que yo tengo no va a ser igual a la respuesta de los alumnos. La otra etapa es la comprobación. Es cuando aplicamos técnicas, ¿verdad? Para que podamos juntar las informaciones, los datos y podamos probar esa información que hemos juntado y realmente comprobar si es necesario o no plantear esa hipótesis. Cuando hacemos una investigación y es un poco larga, extensa, normalmente se utiliza la comprobación de la hipótesis. ¿Para qué eso? Para que podamos saber si es necesario llevar adelante la investigación. Porque hay cosas que no podemos investigar, o mejor dicho, que queremos investigar, pero no tiene sentido investigar. Entonces, en ese momento es justamente cuando tenemos que comprobar la hipótesis. Si es que realmente va a ser factible o no. Hay veces que no, entonces tenemos que cambiar nuestra investigación. Y normalmente esto se hace al inicio de la investigación. Luego tenemos la quinta etapa, que es la parte del análisis y el informe, que es la conclusión del trabajo. Es donde nosotros establecemos todos los procedimientos de cómo juntamos la información, cómo obtuvimos los datos, cómo establecemos esos resultados y tenemos la conclusión del trabajo. Es aquí donde nosotros elaboramos la conclusión y normalmente dentro de una investigación lo que se hace también es tratar de recomendar algo. Entonces, como investigador concluimos el trabajo y también recomendamos algo. Entonces, la aplicación de cierto método, el cambio de algo, la modificación, algo o la creación de algo nuevo. Entonces, cuando hacemos una investigación, yo tengo que tratar de concluir y por sobre todas las cosas tratar de recomendar algo como investigador. Entonces, siempre tengo que aportar algo, porque no tiene sentido hacer un trabajo largo, ¿verdad? Y no aportar nada nuevo. Entonces, siempre que hacen una investigación, tienen que aportar. No solamente para tener una calificación dentro de la asignatura, sino que para dejar también un legado de alguna manera, ¿verdad? En base al trabajo que ustedes hicieron. Por eso es que cuando se hace una investigación se pide al alumno que haga realmente la investigación para que pueda aportar algo. Hoy en día es muy fácil bajar investigaciones que ya están hechas
investigaciones que fueron realizadas por otras personas, modificamos algunas cosas y presentamos eso. No aportamos nada nuevo, lo que sí hacemos es un plagio, ¿verdad? Entonces la idea es que cuando decidimos investigar algo, que hagamos en serio, que podamos realmente aportar con nuestro nuevo conocimiento algo que les pueda servir a otras personas. ¿Y por qué no aportar algo dentro del campo de la medicina, verdad? Dentro de poco escuchamos los nombres de ustedes por el mundo, descubriendo una vacuna, descubriendo un nuevo tratamiento para una enfermedad. Entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad? No solamente quedarnos en la teoría, sino que aparte de la profesión, también descubrir algo nuevo y aportar algo nuevo para cualquier situación que se presente. Entonces, ustedes tienen la herramienta para investigar, tienen el conocimiento, entonces es cuestión de que cada uno se dedique a investigar algo para que realmente sea productivo el trabajo de ustedes, ¿verdad? Cuando dimos esta clase habíamos elaborado un ensayo, ¿verdad? Que justamente hicimos para tratar de practicar un poquitito la redacción, ¿verdad? Lo que les pido que sigan haciendo, gente, escriban de cualquier tema que ustedes en su hora libre que estén ahí, en sus casas, con su familia, puedan hacer esto. Practiquen la redacción. Inclusive con sus hijos, lo que tienen hijos pueden hacer, pedirle que escriban, ¿verdad? Para saber justamente cómo están haciendo, qué es lo que piensan o qué les parece algún tema. Y también sirve para unir a las familias. Yo creo que estos días Fantástico estuvo lanzando una idea en una plataforma digital en donde se conversa con los niños y se le hacen las preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se siente hoy? ¿Cuál es lo que le deja, cuál es una actividad que le deja feliz? ¿Cuál fue el día más feliz de su vida? Entonces son respuestas que los niños te dan de una manera sincera y muchas veces no conocemos ese lado de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces simplemente dejamos llevar por lo que nosotros ya sabemos, pero no tomamos el tiempo de escucharle a ellos. Entonces, a la par que ustedes están haciendo su ensayo, aprovechen y háganle a sus hijos que ya están en edad escolar para que puedan redactar también, ¿verdad? Porque de alguna manera le va a servir para que puedan expresarse. Habíamos hablado de cada una de las partes del ensayo y me habían entregado el trabajo. Estas son las 5 etapas que nosotros tenemos dentro de una investigación. ¿Está claro? ¿Sí? Sim, doutor, claro. Muy bien. ¿Podemos seguir entonces? Podemos seguir. Bueno, hoy les voy a mostrar algo nuevo. Este material todavía no les pasé. Anoche preparé esto, estuve trabajando por este material y espero que les guste. Traté de buscar una manera diferente para hacer algo y continuamos hablando sobre el proyecto de investigación, pero ahora vamos a ver otras maneras de cómo hacer una investigación o cómo llevar adelante esta investigación. Por ejemplo, cuando yo digo proyecto de investigación, yo tengo que saber el concepto. ¿Qué es un proyecto de investigación? ¿Alguien me puede decir la idea o me puede dar un concepto de qué entienden ustedes por proyecto de investigación? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de proyecto de investigación? ¿Qué es un proyecto de investigación? Uno por vez, no se apuren. Sin leer el material, solamente díganme ustedes qué es un proyecto de investigación. Para mim, quando falo o termo projeto, eu penso que a pessoa, ela pensou em tudo que ela quer investigar, no que ela pensa em fazer para poder investigar. É como se fosse assim, eu vou fazer um projeto. O meu ¿Y projeto, qué ele vai sería ter un proyecto? é um projeto assim, igual, por exemplo, que tem que ter começo, meio e fim. Eu vou Sí, investigar tais pessoas, eu vou fazer tais perguntas, eu vou usar tal material. Você meio que muy se bien. projeta para você se organizar para conseguir, né, o que você está buscando, né? Porque sempre projeta, Es, aí você vai meio na tora assim,
Fica meio assim, o começo está no meio, o meio está no fim. Não tem sentido. Puede ser. ¿Alguien más? ¿Qué les parece que es proyecto? Projeto pode ser um plano piloto. Muy bien, es un plano por el cual nosotros vamos a basarnos para enfocar algo, ¿verdad? Para partir. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser un proyecto? Um planejamento. Un planeamiento también es un documento, justamente lo que tenemos acá. Es la base por el cual el investigador puede iniciar una investigación, ¿verdad? Es lo que nos permite orientarnos. Por eso Isidoro decía, es un plan piloto o es un planeamiento por el cual nosotros vamos a regirnos para establecer lo que vamos a hacer. Normalmente cuando vamos a proyectar algo, empezamos a juntar todas las informaciones, ¿verdad? Les pregunto, cuando alguien quiere comprar una casa o cuando alguien quiere construir una casa, normalmente, ¿qué hacemos primero? Uma pesquisa. Una pesquisa, claro, el valor del terreno, el valor del material, si hay financiamiento, si no hay, cuánto tiempo va a llevar, ¿verdad? ¿Cuáles son los materiales, el precio de mano de obra? Empezamos a investigar todo. Y una vez que tenemos todo eso, hacemos el plano de la casa. Le pedimos a un ingeniero, a un arquitecto, ¿verdad? Y de acuerdo a ese plano, él va realizando la casa que nosotros le pedimos. Y la investigación o el proyecto de investigación justamente es ese plano en la cual nosotros vamos a guiar nuestra investigación. Entonces, lo que tenemos que tratar de establecer dentro del proyecto de la investigación es justamente trabajar con planeamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Dónde, cómo, cuándo, con quién y por qué? Entonces, cuando voy a hacer un proyecto, yo tengo que responder todas esas preguntas. Dice acá, es un requisito fundamental que siempre debe proceder para realizar todo el trabajo, es planear y planificar. Por lo que la fase de planificación de un proyecto posee doble faceta. Primero, es algo como un proceso dinámico donde el investigador tiene que elegir las alternativas. Y el otro es un proceso sistemático en donde nosotros tenemos que ajustar o seguir el sistema para desarrollar nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando construimos una casa y ya tenemos el plano del arquitecto, una cosa es cuando está en el documento, cuando está en el pendrive, cuando está impreso en una hoja. Y otra cosa es cuando la obra está en andamento, le dicen en portugués, cuando ya se levanta la pared, cuando ya vemos el tamaño de las habitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos maneras. Primero, podemos cambiar, modificar, y el segundo es ajustarnos, ¿verdad? Bueno, ya hicimos así y vamos a seguir de esa manera, porque si modificamos una habitación, tenemos que modificar todo. Entonces, el proyecto de investigación también cumple esas dos funciones, ¿verdad? Que tiene que ser un proceso dinámico y un proceso sistemático, que va a depender mucho del investigador de cómo está realizando su investigación. Pero para eso tenemos que planear y planificar lo que estamos haciendo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es planear y qué es planificar? ¿Saben la diferencia? ¿Quién me ayuda con eso? Diferença de quê? Planejar com? Planificar. Planejar, você primeiro planeja, depois você planifica. Planificar é você lapidar, é Muy você bien. deixar mais sucinto. Sí, señor, así mismo. Planear es, por ejemplo, cuando tenemos la idea. Yo tengo un plan, tengo en la cabeza, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, estoy planeando algo. Y planificando es cuando pasamos ya un documento, cuando escribimos algo y empezamos a establecer los pasos. Entonces, por eso dice ahí que en una investigación hay que planear y planificar. Primero, planear la idea, qué es lo que quiero hacer. Y segundo, es planificar. Escribir los procesos, ¿verdad?, que voy a llevar a cabo para empezar mi proyecto de mi investigación. Dentro de un proyecto de investigación hay 5 elementos que tenemos que tener en cuenta como pautas para que podamos seguir con nuestra investigación.
¿Para qué eso? Para que podamos de alguna manera ilustrar lo que vamos a hacer, el paso a paso que vamos a utilizar para poder llevar a cabo la investigación, ¿verdad? Dijimos hace rato que el proyecto es justamente un plan piloto, es el planeamiento por el cual nosotros vamos a basarnos. Entonces, lo que yo tengo que saber es que consta de 5 elementos que tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar el proyecto. Y eso es donde empezamos a escribir, donde empezamos a establecer todas las informaciones que hemos juntado para que podamos llevar adelante. Primero dice el problema. ¿Qué yo quiero saber? ¿Qué quiero investigar? ¿Por qué elegí ese tema? Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, de la diabetes, yo tengo que saber por qué quiero analizar el tema de diabetes. ¿Por qué quiero analizar? ¿Cuál es mi interés por ese tema, ¿verdad? Por esa enfermedad. ¿Por qué me interesa eso? Y tengo que escribir. Entonces, si ustedes ven acá el problema, está otra vez subdividido primero en el título, la formulación del problema, cómo yo voy a plantear mi investigación, cuáles van a ser los objetivos de la investigación, por qué estoy realizando eso que viene a ser la justificación de la investigación y cuáles son las limitaciones con que cuento. Entonces, el primer punto que yo tengo que tener en cuenta dentro de mi proyecto es el problema. Y el problema está dividido en título, formulación, objetivo, justificación y límite. Esos 5 puntos hacen parte del problema, que es el aspecto número 1, el primer elemento. Luego tenemos el marco referencial y en algunos casos solemos escuchar que dicen marco teórico. Dentro del marco referencial o marco teórico tenemos el fundamento, que son la parte bibliográfica, los libros, los autores que hemos leído, primeramente. Luego el antecedente del problema, que es lo que hay sobre ese tema y que ya se escribió anteriormente. Tengo que elaborar mi hipótesis y también tengo que identificar las variables con las cuales voy a trabajar. Y en eso va a depender justamente si mi investigación va a ser de enfoque cualitativo o cuantitativo. Va a depender mucho de las variables con las cuales estamos trabajando o también puede ser mixto. El tercer elemento es la metodología. Dentro de este elemento tenemos 6 puntos. Primero el diseño, ¿verdad? De nuestra investigación. También dentro de este punto hablamos de la población y la muestra. Voy a trabajar con 150 personas, voy a trabajar con 60 personas, voy a trabajar con 1500 personas y voy a tomar una muestra relativamente proporcional de 300 personas. Entonces va a depender del tamaño con la cual vamos a trabajar para que podamos establecer nuestra población y nuestra muestra. Luego tenemos las técnicas de análisis, voy a hacer una entrevista, voy a hacer una encuesta, voy a aplicar un formulario, voy a enviar un link, va a depender mucho de cómo voy a hacer la investigación. El índice analítico del problema, ¿sí? De cuáles son los temas con el cual voy a abordar y la guía de trabajo de campo. Esos son los puntos que yo tengo que tener dentro del elemento llamado metodología. Luego tengo el aspecto administrativo. ¿Qué quiere decir eso? El recurso humano. ¿Con qué gente voy a trabajar? ¿Cuántas personas me van a ayudar? ¿Voy a trabajar solo? También habla del presupuesto. ¿Cuánto voy a invertir en mi investigación? ¿Sí? Atiendan una cosa, gente. Cuando hablamos en investigación no hablamos de gasto, hablamos de inversión. Entonces es una cosa totalmente distinta. No tenemos que llevar por el lado voy a gastar 3.000 reales, 3 millones de guaraníes, 4 millones, sino que voy a invertir en investigación. Por eso es que normalmente vemos en muchos países que el Estado invierte en investigación. Tiene dentro de su presupuesto un monto para investigación y normalmente son montos muy altos con lo que el Estado cuenta justamente para investigación. Y muchas veces no se lleva adelante porque la gente no conoce o no sabe que existe tanto dinero para investigación. Y lo que saben se aprovechan de eso, ¿verdad? Tratan de sacarle el provecho a las investigaciones y tienen su dinero a través de los experimentos y todos los que están realizando.
también tengo que tener en cuenta acá todo lo que confiere a la parte de administrativo. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un automóvil, tengo que planificar o presupuestar cuánto voy a gastar de combustible, cuánto voy a gastar de internet, cuánto voy a gastar en impresión de materiales, de folletos, cuánto voy a gastar para imprimir mi material. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte económica y que estamos utilizando en nuestra investigación, tenemos que establecer en un presupuesto. Gastos, ¿verdad? De combustible, de tinta, de impresora, todo, de traslado, de alimentación, porque muchas veces nos trasladamos a una colonia y tenemos que alimentarnos. Entonces, eso también hace parte de nuestro presupuesto. Todo lo que yo estoy gastando, todo lo que yo utilizo de alguna manera la parte económica para llevar a cabo mi investigación, tengo que establecer dentro del presupuesto. Y el otro punto, que es la parte administrativa, es el cronograma. ¿En cuánto tiempo voy a hacer mi investigación? Por eso dijimos al inicio el concepto de proyecto, que era un plan piloto. Y ese plan piloto o ese presupuesto o ese planeamiento, como decía Isidoro, tiene que tener un cronograma. En el mes de enero voy a hacer algo, en el mes de febrero algo, en el mes de marzo voy a hacer 3, 4 cosas, en abril voy a hacer solamente la parte estadística, en junio, julio voy a hacer la parte de conclusión y en septiembre voy a defender mi trabajo. Entonces yo tengo que establecer un cronograma, sea mensual o puede ser semanal también, va a depender mucho de cómo llevamos adelante. Normalmente una investigación se hace en un tiempo prudencial. No podemos hacer una investigación en una semana. Entonces, tiene su tiempo para que podamos investigar realmente lo que estamos haciendo. Por eso es que tenemos que establecer esos puntos. Y la parte bibliográfica es justamente de acuerdo al formato que nos pide para que podamos establecer todos los materiales que hemos consultado. Entonces, dentro de elementos tenemos el problema, el marco de referencia o marco teórico, la metodología, el aspecto administrativo y la bibliografía. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna Sim. pregunta? ¿Podemos Por seguir? enquanto, não. Pode seguir. Bueno. Dentro de la investigación o dentro del proyecto ya hablamos de los elementos. Ahora tenemos que hablar de los componentes, cómo está compuesto un proyecto de investigación. En la primera fase tenemos la parte de planificación. Como vimos hace rato, tenemos que establecer el problema en el cual vamos a trabajar y también la metodología que vamos a utilizar. ¿Cuál es el componente? Primero es la definición y la justificación de mi problema, del por qué estoy realizando eso. El establecimiento del marco teórico, las hipótesis, los objetivos y también el diseño de la investigación que voy a realizar. Luego tenemos la parte operativa, que ya es la parte en donde realmente nosotros empezamos a trabajar. Por ejemplo, la población. Cuando yo digo población, yo tengo que hablar de la cantidad de gente que voy a investigar o con la cual voy a trabajar. Yo no puedo decir, por ejemplo, voy a hacer una investigación, necesito saber la cantidad de gente que tiene diabetes en Pedro Juan Caballero. Pedro Juan tiene casi 120.000 habitantes. Entonces no puedo yo tomar como población la cantidad total de habitantes de una ciudad. Para eso tengo que tomar una cierta cantidad. Yo puedo decir entonces, necesito saber cuántas personas tienen diabetes dentro del barrio centro de Pedro Juan y tomando a las personas de 30 a 40 años. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy delimitando mi población. ¿Cuáles van a ser las personas? ¿Cómo voy a obtener esa respuesta? Si es necesario trabajar con muestras y cuál va a ser el tamaño de la muestra. En estadística hay una fórmula que se utiliza justamente para sacar la cantidad de la muestra.
Yo no sé si llegaron a dar ustedes o todavía no dieron bioestadística. Ainda não tivemos, doutor. ¿No? Bueno, en algún momento van a dar, o si no, en otro momento yo les voy a mostrar la fórmula de cómo se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos una cantidad grande de población y tenemos que sacar el porcentaje para que la muestra sea representativa. Luego tenemos la variable de estudios, que va a ser la selección, la definición funcional y la parte operativa de nuestro trabajo. La otra parte es la recogida de datos, ¿verdad? Cómo vamos a obtener las fuentes, las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar, la calidad de los instrumentos y cómo voy a organizar mi trabajo de campo, o sea, cómo voy a salir a buscar esa información. Luego tenemos dentro de esta planificación, tenemos la estrategia, que es la parte del procesamiento, de cómo vamos a procesar esas informaciones, y es donde establecemos justamente la parte estadística para demostrar nuestros resultados. Y por último tenemos la organización, que viene a ser el cronograma, el presupuesto y la parte legal. ¿Qué sería la parte legal? ¿Qué les parece que va a ser la parte legal dentro de una investigación? ¿Quién me puede ayudar? Hola. ¿Quién me escucha? ¿Quién me responde? Ah, essa parte legal. ¿Qué sería la parte legal dentro de una investigación? ¿O qué les parece que puede ser? ¿Alguna A idea? parte, parece que você tenta pensar e não consegue falar o que você... O que a gente está entendendo, assim. Mas é como se fosse sei lá, não a conclusão, o pensamento definitivo do que está investigando, No. a parte... Atiendan, cuando nosotros hablamos de una parte legal, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación dentro de una institución educativa, yo tengo que pedir permiso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que solicitar una autorización a los directores, a los encargados de esa institución para que pueda realizar mi investigación. Si yo voy a hacer una investigación con niños, tengo que pedir una autorización a los padres. ¿Sí? Entonces, el aspecto legal es justamente esa parte burocrática de la investigación, donde nosotros tenemos que solicitar los permisos, ya sea en una institución educativa, en un hospital, en una colonia. Entonces, son documentos que tenemos que presentar para que la persona que nos va a autorizar pueda tener un documento en donde hable realmente o donde tenga a mano la solicitud que nosotros estamos pidiendo. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación en una guardería, en una creche, como le llaman en portugués, yo tengo que pedir permiso. Y si voy a preguntar o voy a hacer una investigación con niños, tengo que tener una autorización de los padres, ¿verdad? Entonces, esa es la parte legal. Y también, por ejemplo, si voy a publicar alguna imagen o voy a hablar de una institución, yo tengo que pedir o solicitar la autorización correspondiente. Entonces, eso es la parte legal. Todos los documentos que confieren a una investigación si es que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Normalmente hacemos una investigación y tenemos que tener esos documentos para que cuando se publique nuestra investigación, las personas no nos puedan crear problemas por eso. Entonces, es una prueba, es un documento que avala mi investigación. Entonces, si yo dije que voy a hacer una investigación en UNASUR, yo tengo que pedir permiso a los directivos para llevar a cabo mi investigación. Entonces, esa es la parte legal. Luego tenemos las etapas de un proyecto. Como ya vimos recién, ahora tenemos otras etapas y está de una manera más explicada.
más detallada. Dentro de una etapa de un proyecto de investigación, primero tenemos que hablar del problema. Ven acá el número 1. De una manera operacional, donde tenemos que explicar el alcance y los límites de nuestra investigación. Acá es donde nosotros escribimos todo, el por qué, para qué, cuándo, dónde y cómo. La segunda etapa es el objetivo de nuestra investigación, en donde establecemos un objetivo general y luego tenemos los objetivos específicos. Normalmente tenemos como mínimo 3 objetivos específicos. Porque va a depender, si yo tengo 5 objetivos, tengo que tener 5 variables, que si tengo 6, tengo que tener 6. Entonces, cuanto más objetivo específico tengo, mayor va a ser mi investigación. Normalmente se hace un mínimo de 3. Dijimos que los niveles o las funciones de mi investigación tienen que ser explorativa, descriptiva y explicativa. Eso habíamos hablado, ¿verdad? Mi investigación tiene que explorar, describir y explicar. Predictiva, ¿verdad? Descriptiva y explicativa. Luego tenemos el cuarto, que es la parte metodológica, en donde ya observamos y hacemos las preguntas también dentro de la observación de campo. Puede ser una observación experimental, también va a depender de qué tipo de metodología estoy utilizando. Puedo observar, puedo hacer de campo, puedo hacer experimental. Y luego tenemos los recursos humanos con la cual voy a trabajar, el presupuesto, cuáles son los materiales y el calendario, que sería el cronograma. Amalia, el cronograma de las actividades. Estas son las 5 primeras etapas. Luego tenemos las siguientes etapas, que viene a ser el esquema de la investigación o el diseño. Luego va a ser la recolección o recopilación de datos de acuerdo al análisis que estamos estableciendo. Tenemos que verificar la hipótesis, si realmente va a ser factible o no llevar a cabo la investigación que estamos realizando. Por eso dice acá, se establece provisionalmente como una base que se puede confirmar o negar. Va a depender mucho de cómo planteemos. Solución de hipótesis y por último tenemos la elaboración del trabajo. Ya es cuando empezamos a escribir, cuando ya desarrollamos todo lo que hemos juntado, todo lo que hemos recabado dentro de nuestro trabajo. Ya empezamos a redactar y esa es la parte que la gente no quiere hacer. Porque no estamos acostumbrados a escribir, a redactar, entonces tratamos de copiar nomás esta fase y no podemos terminar nuestro trabajo. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿En estas etapas? Por enquanto não, doutor. ¿No? Sencillito, ¿verdad? Luego entramos a las fases de un proyecto de investigación. Vamos a ver ahora qué fases tenemos que cumplir para llevar adelante nuestra investigación. La primera fase es la fase organizativa. Yo tengo que tener en cuenta que en esta fase es donde nosotros identificamos nuestro tema, tenemos que estructurar un comité y también tenemos que tratar de hacer un breve ensayo describiendo la investigación o el proyecto. Por eso es que la vez pasada yo les mandé a hacer el ensayo de 5 párrafos para que podamos empezar a tener la práctica de escribir. Y es acá donde nosotros hacemos el ensayo de nuestra investigación, donde nos ensayamos a escribir. Empezamos con 5 párrafos y después nos vamos ampliando. Y una vez que tenemos esa práctica, ya es más fácil redactar. Luego tenemos la fase investigativa, que es la fase más larga. Es la fase en donde llevamos más tiempo, donde desarrollamos más actividades. Primeramente se divide en capítulos. El primer capítulo está establecido, por ejemplo, la investigación y los objetivos que vamos a llevar a cabo. Primeramente, esto se establece dentro de una investigación. Definir y describir la investigación y cuáles son las variables con las cuales vamos a trabajar, o los objetivos, mejor dicho. Luego, el segundo punto es establecer el problema de la investigación. ¿Por qué yo estoy investigando
este tema o por qué les parece que estoy llevando a cabo esta investigación. Luego tengo que justificar del por qué, revisar la parte literaria en caso de que tenga que incluir, por ejemplo, la metodología, la parte literaria, la referencia. Tengo que describir la organización y las áreas en las cuales voy a trabajar. Y también tengo que tener el estudio de otros proyectos que ya se llevaron a cabo dentro de esa investigación. Y acá hablamos un poco del antecedente. Tengo que establecer las preguntas y la hipótesis en caso de que sea una tesis, ¿verdad? Y también las metas y los objetivos. Hoy en día, en las instituciones universitarias, normalmente ya no se hacen tesis, se hacen la famosa TCC, que son los trabajos de conclusión de carrera, ¿verdad? Que son un nivel menos que la tesis. Entonces, cuando hablamos de tesis, estamos hablando de algo más profundo, algo más extenso, ¿verdad? Y donde tenemos que establecer las preguntas. Sin embargo, en una TCC no es necesario hacer eso. Entonces, la fase investigativa dentro del capítulo 1 tenemos 10 puntos que tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos la fase aplicada dentro del capítulo 2, donde tenemos que describir la metodología y acá volvemos a trabajar con la población y la muestra si es que se aplica. Si es que no trabajamos con muestra, no es necesario escribir. Y también la herramienta con la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, entrevista, cuestionario, la observación y la comparación, ¿verdad? Y otros medios con la cual nosotros podemos trabajar para que podamos ampliar nuestra información. Dentro de la fase aplicada, tenemos el capítulo 2, tenemos primero la población, la herramienta, y luego ya viene la parte metodológica que tienen ahí abajo, donde hablamos de la metodología y las teorías en la cual vamos a trabajar. A partir de ahora, del punto 4, ya vamos haciendo en forma separada. Estos 3 que vimos, esta primera fase, donde identificamos, estructuramos y hacemos un ensayo, es la primera parte. La segunda fase es la fase investigativa. Dentro del capítulo 1 hablamos de estos 10 puntos. Y dentro de la fase aplicada, hablamos del capítulo 2 y hablamos del punto 1 y del punto 2. Luego le sigue el punto 3 que ven acá abajo, que es la metodología que vamos a utilizar. Y ahí empiezan a surgir ahora los otros puntos. El punto 4, el punto 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Dentro del punto 4, establecemos los criterios con los cuales vamos a utilizar y también utilizamos la validación de nuestros instrumentos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aplicar y probar si realmente va a servir o no. El 5 tenemos el proceso de selección de cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación, describir las herramientas que vamos a utilizar, la técnica, refinar los objetivos, ¿verdad? Tratar de modificar de alguna manera o mejorar nuestra investigación. En el punto 6 ya tenemos el desarrollo, ya es cuando ya empezamos a escribir el resultado, el nuevo descubrimiento, la nueva investigación, ¿verdad? De lo que hemos descubierto en base a lo que hemos investigado. En el punto 7 ya se hace la discusión sobre los descubrimientos que hemos obtenido. Ya puede ser una discusión investigativa, por ejemplo, cuando tenemos que contrastar todo lo que hemos encontrado con nuestros objetivos. Entonces es ahí donde hacemos las comparaciones. Luego tenemos el punto 8, que es la parte de integración, que es la fase de integración, en donde ya termina o va terminando nuestro trabajo y empezamos a trabajar con las conclusiones, el resumen, explicamos el resultado y hacemos la recomendación. Por eso reitero otra vez, gente, cuando hagan una investigación, traten de aportar algo nuevo, un descubrimiento, un conocimiento o pueden sugerir algo. Entonces es necesario que dentro de esta fase ustedes puedan encontrar una solución y recomendar algo. Y en la fase 9, que es la última parte, tenemos la referencia, que ya son los materiales en los cuales hemos consultado para trabajar nuestra investigación. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Podemos seguir.
Bueno, dentro de nuestro proyecto están las técnicas de cómo vamos a formular nuestra investigación. Primeramente yo tengo que elegir el tema. Siempre, gente, hagan un tema o investiguen algo que ustedes quieran investigar. Un tema que les interesa a ustedes. No, no le pregunten a ningún profesor, no le pregunten a ningún compañero, no le pregunten a nadie. Cada uno tiene que tener una curiosidad o un interés sobre un tema. ¿Por qué les pregunto eso? Porque cuando yo quiero saber algo, yo me dedico más, ¿sí? Cuando tengo interés en algo, Uai, ficou mudo o negócio? Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, amor. Ficou mudo. Acho que caiu. Alguma coisa. Sim, tô, agora tô. E aí, Daniel, o que você anda fazendo aí em Campo dos Grandes? Tô aqui, estudando aqui. É. É, aqui em casa. Ah, só em casa. Show. Vou voltar aí rapidão. Beleza, então. ¿Qué dijiste, Isidoro? Yo no escuché. Oi, dá pra Você ouvir falou aqui. alguma coisa? Não, Isidoro falou alguma coisa que eu não ouvi. Professor, eu só estava cumprimentando o Daniel, só. Tava Ah, tá, tranquilo. perguntando como é que Bueno, estão as coisas lá em Campo Grande. voy a desconectar un ratito la imagen porque estoy con batería muy poca y vamos a continuar. Bueno, habíamos visto justamente que tenemos que tratar de ver las técnicas que vamos a utilizar, ¿verdad? Primero la elección, como les dije hace rato, cada uno tiene que investigar algo, cada uno tiene que tener un interés sobre un tema específico que quiere trabajar. También tenemos que tener en cuenta que cuando elegimos el tema, la capacidad del investigador, o sea, hasta dónde yo puedo irme como investigación, y también cuáles son las posibilidades con las cuales yo puedo llevar a cabo esa investigación. En la parte 2 es la parte bibliográfica, es donde efectuamos justamente las consultas sobre los temas o sobre los materiales que hablan sobre el tema que yo voy a investigar. Por ejemplo, los autores, o también pueden ser algunas investigaciones anteriores, algunas revistas que hablan sobre artículos científicos o algún informe que me pueda servir para complementar mi investigación. Luego tengo el punto 3, que es el diseño del esquema del proyecto y mi investigación, que tiene que tener el título, el planteamiento del problema, donde consta el objetivo general, el objetivo específico y las preguntas de investigación y justificación.
Cuando hablamos de la justificación, yo tengo que exponer todas las razones o los propósitos por el cual yo estoy llevando a cabo esa investigación. No puedo solamente poner, por ejemplo, algo que a mí me interesa. Yo tengo que tratar de justificar de que esa investigación va a ser importante, de que esa investigación va a servir para ampliar el conocimiento, de que esa investigación va a aportar algo nuevo. Entonces yo tengo que hablar bien de mi proyecto para que la gente realmente entienda del por qué se llevó a cabo. No solamente quiero investigar porque estoy curioso y quiero saber. No, yo tengo que tratar de convencer a las personas del por qué estoy haciendo esa investigación y de por qué es importante que se lleve a cabo esa investigación. Y eso hacemos en la parte de justificación. Luego tenemos los objetivos, en donde nosotros tenemos que expresar claramente qué es lo que vamos a investigar. No tenemos que confundir, gente. Tenemos que estudiar bien y explicar cada uno de los objetivos en la cual nosotros vamos a trabajar. Porque muchas veces la gente escribe un objetivo muy largo y no se entiende. Entonces el objetivo tiene que ser bien claro para que la gente pueda entender qué es lo que estamos investigando. Luego viene la parte teórica, que es donde nosotros hablamos de una manera básica de todo lo que hemos encontrado o todo lo que hemos leído sobre el tema que estamos investigando. Trabajamos con hipótesis si es que es necesario, y eso justamente tenemos que tratar de hacer las preguntas para ver si vamos a trabajar con hipótesis. Y luego tenemos el índice o la parte de contenidos, que es donde numeramos las páginas de acuerdo a los títulos de nuestra investigación. Luego tenemos la definición del tipo de investigación, ¿verdad? A quién le va a alcanzar, cuál es la relevancia y tratar de tener en cuenta también los criterios de la evaluación en mi proyecto. La metodología que voy a emplear de acuerdo a las actividades que yo voy a realizar para obtener cada objetivo. Cada objetivo tiene que tener un método o una metodología en la cual nosotros vamos a buscar o recolectar ese dato. Entonces, por eso es que es bueno tratar de tener 3 objetivos específicos y tratar de utilizar una de las estrategias para obtener cada uno de los objetivos. Luego tenemos la parte del presupuesto, como les dije hace rato, que es los gastos, o sea, todo lo que nosotros estamos gastando de dinero para llevar a cabo nuestra investigación, que es la parte justamente donde estamos invirtiendo. Por ejemplo, el material bibliográfico, el software, por ejemplo, la parte de internet, la parte de impresión, el traslado de un campo a otro, las encuestas, si voy a hacer fotocopia, si voy a enviar a través de un link, fotos, por ejemplo, las conferencias, la digitación, impresión. O sea, todo lo que tenga que estar relacionado con mi investigación es donde yo establezco el presupuesto. Después hablo de la parte bibliográfica, que es justamente todos los temas que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Todo lo que hemos leído, inclusive las páginas que hemos consultado. Por último, tenemos el criterio para evaluar una investigación. ¿Es conveniente realizar esta investigación? ¿Para qué va a servir? Esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos a la hora de investigar. Y la otra pregunta es, primero, a mí en manera personal, ¿me conviene? ¿Para qué me va a servir? ¿Y qué voy a ganar con esto? Y el otro es la pregunta que corresponde al aspecto social ya, ¿verdad? ¿Le interesa a la gente mi investigación? ¿Se van a beneficiar con mi investigación? ¿Cómo voy a beneficiar a esa comunidad si realizo esta investigación? ¿Cuál es el alcance social que va a tener? Y por último, es la pregunta más principal que tenemos que hacer. ¿Va a contribuir con algo concreto mi investigación? Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer nuestra técnica de investigación. Hablamos de una elección del tema, de una consulta bibliográfica, de un esquema, de cómo tiene que ir el orden, la justificación que tenemos que explicar del por qué se tiene que llevar a cabo, los objetivos del trabajo específico y el objetivo general, el aspecto metodológico, la parte teórica, la hipótesis si es que es necesaria, el esquema, el tipo de investigación, la metodología que voy a utilizar
el presupuesto con la cual estoy trabajando, la parte bibliográfica y los criterios que son las preguntas que nosotros tenemos que responder cuando vamos a hacer nuestra investigación. Primero, de manera personal. ¿Me conviene? ¿Para qué me sirve? ¿Qué voy a ganar? Luego, la parte social es importante para los compañeros, es importante para la facultad, es importante para la sociedad. ¿Cómo se van a beneficiar? ¿De qué modo? ¿Y cuál es el alcance? Y por último, es la pregunta si es que realmente mi investigación ayuda a resolver un problema o va a aportar algo nuevo. Y esas son las preguntas que quiero que hagan, ¿verdad? Cuando van a hacer. Y este es el material que quise compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, algo que quieran profundizar. Yo voy a alzar este material en la plataforma para que ustedes puedan tener acceso. Todavía nomás no conseguí encontrar cómo hacer, pero yo creo que Ever Junior me va a ayudar. Entonces, si tienen algo que quieran complementar lo que estamos hablando. ¿O está todo muy claro? Não, é de fácil entendimento. Agora, quando você vai realmente fazer um trabalho, aí você vê se tem certa dificuldade porque não, né, não faz com frequência. Quem faz com frequência já se habitua com o processo, né? E o processo ele é longo, o processo não é pequeno, não é só assim, eu quero fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Não, de cada tópico que você resolve, você tem vários passo a passos para poder respeitar. É por Assim isso que mesmo, realmente mas- quando sai uma investigação, sai qualquer tese, você vê que é algo muito bem feito porque requer muitos passos antes. Así mismo. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos esperando la vacuna de este virus. Y eso es una investigación, gente. Ellos están investigando, experimentando. Y no va a salir en 3 meses ni en 6. Va a salir en 1 año, si es que sale. ¿Entienden? Entonces, es un trabajo metódico, es un trabajo lento. Por eso es que hay que tomar en serio cuando trabajamos con metodología. Porque en todo caso, hacemos una cosa y que no tiene sentido o que no es importante, no sirve de nada. Entonces hay que tratar de tomarle el tiempo y a la hora que estamos haciendo es donde empezamos a tener los inconvenientes porque no conocemos muchas veces. Y otra cosa que yo noto mucho y es una falla nuestra, que los profesores que enseñamos muchas veces no le tenemos la paciencia, no digo todos, ¿verdad? Que algunos profesores no enseñan de una manera adecuada para que los alumnos tengan interés en investigar. Simplemente se da como una materia complementaria que ni el profesor le da tanta importancia a su materia y mucho menos los alumnos. Porque yo sé que hay alumnos que dicen que metodología no es una materia específica del área médica, entonces no tienen tanto interés, por ejemplo, comparando con anatomía, ¿verdad? Con histología, que son materias específicas de la carrera. Pero al contrario, gente, metodología es una asignatura que aporta mucho al trabajo de ustedes. Que si ustedes no tienen la base, no van a poder llegar a ser investigadores. O en todo caso van a tener que volver a estudiar investigación para poder trabajar en eso. Y mi sugerencia es que la gente tenga que aprovechar, ¿verdad? Que por más que sea una materia chiquitita, una materia complementaria, tiene su significado y aporta mucho. Entonces, por eso justamente le escribía, acá están 3 alumnos, Kiara, Daniel y Isidoro. Por lo visto son las 3 personas que están interesadas realmente. Algunos entraron y volvieron a salir y tendrán cada uno un motivo, ¿verdad? Ya sea el tema de internet, saldo, están haciendo otra cosa. Entonces, eso no discutimos. Pero ¿qué pasa? Es el interés que ustedes demuestran en la asignatura. Son las personas que siempre están participando, están aportando por sobre todas las cosas algo porque ya tienen un conocimiento de esto, no es algo nuevo. Sin embargo, lo que están haciendo es comparar lo que ya saben y también están complementando con algo nuevo que yo les estoy transmitiendo, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que quería compartir con ustedes para que puedan complementar. Voy a alzar este material en la plataforma, dentro de un rato pueden accesar
ya van a tener ahí el material, ¿verdad? Entonces vamos a ir trabajando de esta manera. Si no tienen nada que aportar, si no me quieren hacer alguna pregunta, yo quiero terminar por acá, ¿verdad? E vamos continuar la próxima clase, ¿les parece? Ótimo, doutor. E depois também que tiver o material na plataforma, aí a gente estuda, né? Aí provavelmente surge dúvida, né? Por não lembrar alguma coisa que foi explicada, aí na próxima aula, se a gente puder perguntar, a gente pergunta também. Claro que sí, siéntanse libres, gente, de preguntar, no hay problema eso. Pueden preguntar, pueden enviarme al WhatsApp si tienen mi número, sin problema, que estamos para ayudar, ¿sí? Cualquier cosa en que yo les pueda servir, no duden de eso. Pois bem, professor. Muito obrigado. Graças. Até a próxima aula. Hasta luego, Isidoro. Que tengan un buen día y cuídense, ¿ok? Senhor, Deus abençoe. Ok. Amén, Daniel. A vos también. A Renata Benício e a Amanda Costa mandaram mensagem que elas tentaram entrar no sistema e não conseguiram aqui. Y por eso Causa algún motivo ha de haber, ¿verdad? Entonces la idea es que puedan participar, pero como dijo Yara, voy a cargar a la plataforma y ahí todos van a tener acceso para que puedan mirar de alguna manera. ¿Está? Tá Ótimo. bom. Un abrazo, cuídense. Um abraço, doutor. Tchau.